Hola amigos, bienvenidos a Hablemos de Empleos del Futuro, un programa en el que vamos a estar conversando sobre una temática que nos concierne a todos, una temática que definitivamente tenemos que abordar todos los profesionales y desde luego los estudiantes universitarios. En este capítulo hablaremos sobre la información, el conocimiento y el manejo de los datos. En esta oportunidad tenemos a la doctora Susana Cadena, quien es docente e investigadora de la Universidad Central del Ecuador, especialista en la parte de datos, de gestión y calidad de datos. Y bueno, me gustaría que nos acompañaras explicándonos un poco tu trayectoria profesional, cuál ha sido tu experiencia, tus proyectos más relevantes a nivel profesional en este tema, ¿no? Y bueno, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias Sergio por la invitación, muy importante. Bueno, mi formación es informática, he tenido algunas especializaciones en tema de educación. ¿Por qué? Porque ya desde hace algunos años yo he trabajado con este tema de el conocimiento, la información y el desarrollo de la sociedad. De los proyectos más relevantes yo te podría comentar dos. El primero que trabajamos es un tema a nivel nacional, que era cómo incluir el tema de tecnología en los docentes a nivel medio. Este proyecto lo que trataba es de que los docentes utilizaran el valor y el uso de las tecnologías dentro de sus clases. Entonces, claro, esto viene de un cambio cultural. Dentro de esta experiencia que impactamos a más de 10,000 docentes, 400,000 estudiantes a nivel nacional, quedamos en una primera etapa, ¿no? Faltó 2 etapas adicionales porque dentro de la UNESCO se concibe que hay una primera etapa de que tú utilizas las tecnologías, estás indagando, una segunda etapa de que te apropias de ellas y una tercera etapa que innovas. Entonces nosotros nos quedamos en la primera etapa, que es cómo usas, ¿no? También luego de esto emprendimos un proyecto en la Universidad Central y aquí quisiera comentarte los aspectos que para mí son importantes en el tema de explotación de datos. Este tema de explotación de datos, tú partes de que tienes prerequisitos, ¿no? Tienes prerequisitos, el primero es en el tema de cambio cultural, porque si bien es cierto la sociedad siempre está transformándose y esta transformación involucra un cambio cultural, porque tú tienes que adaptarte, tú tienes que utilizar los nuevos paradigmas que vienen. Entonces, en este aspecto, nosotros estamos hablando de una transformación hacia lo digital. Y en esto, primero, tenemos que hacer una cultura en el uso de tecnología, que eso y nos impacta a todos los ciudadanos. Es así como la OEA, CEPAL, han planteado temas importantes y conceptos nuevos como el ciudadano digital, también han planteado conceptos relacionados como los millennials, como este tema del desarrollo de la tecnología. El otro aspecto es el tema de infraestructura, que para mí es importante, ¿no? Y cómo sentar las bases para el uso de esta tecnología. Entonces, uno de los proyectos que nosotros desarrollamos fue en la Universidad Central, donde definimos un proceso de automatización, que quiere decir servicios digitales a toda la comunidad universitaria. Entonces, en esta primera etapa montamos una infraestructura, porque si tú no tienes conectividad, pues otra vez nos quedamos sin hablar de datos. Entonces, aquí montamos una infraestructura que logre sostener este tema de servicios digitales. Entonces se implementó el sistema integrado de información universitaria, que permitía automatizar el tema de investigación, academia y vinculación. Pero también el tema de infraestructura, que es los fierros que no muchas veces ves. Para ti la infraestructura se limita a que tú tengas acceso o no a internet. Entonces, para eso implementamos un data center, pero un data center abierto. ¿Qué significa esto que abierto, no? Que tú visitabas, y cuál fue el propósito de que visites. Esto está con mamparas que te permiten revisar y con una tecnología todo con domótica, de tal manera que tú entiendas cómo surgen los datos, y con unas pantallas que te permiten entender que la universidad puede analizar e investigar a través de esa data. Tenemos datos de las conexiones Wi-Fi, tenemos datos de los estudiantes de su interacción con la parte del sistema de gestión académica, tenemos datos de la plataforma virtual. Entonces ahí nosotros trabajamos con los estudiantes y con los docentes para que ellos
puedan entender que ahora tenemos datos en todos los aspectos y qué proyectos podemos implementar a través del uso de esos datos. Entonces, esos son, creo que, los proyectos que se asocian a este cambio cultural, a cómo debemos enfrentar una industria 4.0. Ya, y me imagino que tenemos proyectos acá en el Ecuador que sean emblemáticos, más allá de la experiencia o el nivel en el que tú estés involucrada. ¿Cuáles serían los más relevantes o los que podemos mencionar en este matrimonio entre tecnología, proceso educativo y el sector productivo, ¿no? Las empresas, porque al final las universidades nos debemos a las empresas, ¿sí? A formar profesionales que sean capaces de estas actividades. ¿Qué proyecto tenemos acá emblemático? A ver, dentro del país, te voy a hablar desde la política hasta de la política de gobierno, hasta el tema específico de las universidades y cómo nos impacta, ¿no? En el tema de política de gobierno, el gobierno firmó hace 2 años atrás el acuerdo sobre el gobierno abierto. Dentro de gobierno abierto, que involucra, hay un componente que se llama datos abiertos. Y eso significa que las organizaciones del gobierno público central deben implementar, todos los servicios digitales que por esta pandemia se aceleraron. O sea, ya tú tienes más servicios digitales. Pero cuando tú tienes un servicio, estos servicios generan datos. O sea, tú cuando estás accediendo a que la firma electrónica en línea, ahí estás generando una cantidad de datos. Entonces, la idea es que desde el gobierno estos datos se pongan en formatos abiertos, que sean reutilizables por la ciudadanía. Entonces, cuando tú implementas esta reutilización, entonces ahí empiezas a que, la ciudadanía cómo los va a usar. Entonces aquí se implementó, yo fui parte de la implementación de la política de datos abiertos en el país, de cómo abrir estos datos y ponerlos en formato abierto a la ciudadanía, y la guía de datos abiertos. Entonces, esta guía lo que hace es indicar cuál va a ser el proceso de planificación de las organizaciones, de publicación, de monitoreo, de tal manera que promuevan la reutilización de la ciudadanía. Creo que ese es el marco más grande que tenemos. A raíz de esto, con los datos abiertos, ¿cómo nos impacta la academia? Ahí tenemos un movimiento que se llama Ciencia Abierta, que es cómo los docentes, los estudiantes, tenemos que reutilizar esa información para generar investigación, y de esa investigación cómo lo ponemos en abierto para que se siga desarrollando conocimiento. Entonces, estos dos movimientos, el uno auspiciado por la CENESID, yo pertenezco al grupo de Ciencia Abierta, que es un grupo que se llama la RICH, que es desarrollado con el tema de software libre y datos abiertos, entonces, para la ciencia. Entonces, este es como que el marco general, cómo el país está enfrentando. ¿Qué nos falta? Es el tema otra vez de cultura, ¿no? De cómo el ciudadano utiliza estos datos. ¿Cuántos? Por ejemplo, yo he hecho unas entrevistas, unas encuestas con mis estudiantes y no muchos conocen que están en formatos abiertos y cómo, ni siquiera cómo reutilizar, y saber que hay mucha información, por ejemplo, que está en el portal del Sistema Nacional de Información, que está en formatos abiertos y que tú puedes reutilizar. Además de esto es un ecosistema, entonces todos debemos trabajar. Por una parte está la academia en su proceso de formación, que debe incluir el uso de datos desde los primeros semestres. Estamos hablando de datos de investigación, porque ahí está, por eso se llama Ciencia Abierta, donde tú generas los papers en formatos abiertos, pero adicional a esto, también debemos trabajar desde la sociedad, porque la sociedad civil también debe entender el uso. Entonces aquí, por ejemplo, identificamos una de las organizaciones que está emprendiendo el tema de cultura de uso de datos, que es DataLat, que está trabajando en temas de accesos y derechos digitales. Entonces, ¿cómo preparan la organización, cómo preparan a la ciudadanía para que esta información que la tenemos para generar una conciencia de cómo los datos están cambiando nuestro entorno? También tenemos Open Lab y también está generándose a través de esto, por ejemplo, estamos trabajando en un esquema de preparar y hacer emprendimiento a través de estos datos. Entonces, okay. Hablamos de información que está abierta, ¿no? O sea, sí, que puede ser, o que cualquier persona puede acceder a ella para realizar investigación o para aplicarla en alguna necesidad, ¿no? En un emprendimiento. Pero hablamos también de que entonces hay un obstáculo importante, que es que no hay una cultura
A veces no se sabe que esta información está disponible como tal, como suele ocurrir, ¿no?, cuando hay estas transiciones tecnológicas. Pero entonces en ese contexto caemos en la pregunta central de este programa, ¿no? ¿Qué le recomiendas tú? Porque aquí sí vamos a hablar de empleos del futuro, hablamos de que estamos formando profesionales hoy como universidades, yo inclusive como docente de la Universidad Central. ¿Cómo hacemos para preparar profesionales que sirvan, que sean capaces de enfrentarse a una realidad del futuro, no solamente la de hoy, ¿no? ¿Y cuáles son tus recomendaciones más importantes? Como te decía hace un momento, estoy preparando un paper relacionado con la transformación digital y se habla que en efecto esto tiene un eje transversal, que es el cambio cultural, en cómo todos los ciudadanos adoptamos el uso de la información, transformarnos hacia lo digital. Entonces esto, cómo yo cambio la forma de proceder. Antes yo no sabía que estos datos, por ejemplo, temas de inteligencia artificial me parecen muy técnicos. Es como que yo hablo de inteligencia artificial y para mí lo primero que viene a la mente es un ingeniero en sistemas. Cuando la tendencia es que los modelos de inteligencia artificial lo deben utilizar en todas las áreas y obviamente ahí viene un expertise de la persona en su área, ¿sí? Entonces con eso generas estos modelos. Entonces, ¿qué recomendaciones? Claro, la universidad tiene un gran reto, en primer lugar, en cambiar sus currículums, en el tema de los diseños, porque debe incluir elementos relacionados con este manejo de datos, entender por ejemplo, uno de las famosas tecnologías emergentes están relacionados con el tema de inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning. Entonces, esos elementos deben ser incluidos en todas las carreras. Ya no es un tema específico de la carrera de Ingeniería en Sistemas, como pensábamos, ¿no? Esto yo le hago un símil cuando apareció Excel. No sé si tú recuerdas, en las primeras hojas electrónicas siempre llamabas a un ingeniero en informática. Pero ahora, ¿qué pasó? Todos utilizamos Excel. Es más, dentro de lo que plantea la UNESCO son las competencias del ciudadano digital. Saber un procesador de palabras, una hoja electrónica, navegar en internet y el correo electrónico. Entonces, de la misma manera va a pasar en los siguientes años el tema de inteligencia artificial y machine learning. Que se vuelven transversales, ¿no? Se vuelven necesarias para todos. Para todos, y es un requisito, otra vez con el tema de derechos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir hacer modelos descriptivos, predictivos, y esto nos va a permitir tomar decisiones. A la final, esa es un poco la lógica. Otro de los retos me parece importante es el cambio cultural en los docentes y estudiantes. Entender, y si tú haces una encuesta súper rápida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros utilizamos datos abiertos para nuestras clases, por ejemplo? Que están en abierto. ¿Cuántos utilizamos? Estamos hablando de ciencia abierta en todas las áreas. Entonces, creo que ahí hay un trabajo y viene desde la formación, pero yo digo no necesariamente una formación de un curso de 30 horas, es la formación aplicada ¿no es cierto? Aplicada a cómo tú puedes dentro de tu área de trabajo optimizar este uso de datos, ¿no? Y caemos en algo que siempre estoy recalcando, ¿no? De que tenemos más información de la que podemos digerir. Sí. Tenemos demasiada información y no sabemos ni siquiera cómo usarla, sí, cómo aplicarla. Yo voy a utilizar un símil que he trabajado mucho en temas de inclusión de tecnología hace unos 15 años, que es como que tú estás buscando una piedra y te sumerges en el océano. ¿Ya? Entonces, claro, tú te puedes ahogar con la cantidad de información que tienes. Pero si tú tienes y sectorizas, contextualizas, creo que va a ser más fácil tu búsqueda. Entonces, porque la información tenemos grandes conjuntos de datos que están abiertos y que tú puedes hacer simulaciones de todo lo que te inventes. Por ejemplo, estamos trabajando en un grupo de ciberseguridad, temas de Big Data. Entonces, hemos utilizado, por ejemplo, conjuntos de datos de DNS maliciosos, de correos maliciosos, que están en abierto, pero no muchas personas lo conocen. Entonces, esos creo que son los retos que tiene la universidad. El tema cultural, el tema de infraestructura, que pues es para todos, y el tema de innovar, pensar en datos. Si lo resumimos en la recomendación más fuerte que le puedes dar a todos esos profesionales que nos ven y que quieren ser profesionales del futuro,
¿cuál sería? ¿Cuál sería el verbo que les invitarías a tomar acción? Innovar, arriesgarse a pensar diferente. Creo que hay una de las frases que más se utiliza y que me ha impactado, es que debes pensar en soluciones del futuro para arreglar los problemas presentes. Creo que eso es uno de los elementos importantes. Bien, Susana, bueno, muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado hasta acá. Y bueno, para terminar entonces la entrevista, quisiera hacerte una entrega del presente. Y bueno, espero que lo disfrutes. Ya has venido trabajando con nosotros en varios proyectos, ¿no? Seguro que sí, creo que es un aporte importante para la sociedad, porque claro, estamos hablando que todos debemos inmiscuirnos en este mundo de los datos y de la parte digital. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, chicos, gracias a todos y hasta aquí llega la entrevista con Susana Cadena.